Un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que se encuentran en Nueva Zelanda, Australia, Europa, norte y sur, Canadá, Estados Unidos, en cualquier parte de América Latina y del mundo. Para ellos un abrazo y un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos miran en nuestro país y en cualquier lugar. Hoy recordamos con emoción histórica que hace 90 años, en un 30 de marzo de 1932, se organizó el Partido Comunista del Salvador. Un grupo de obreros, artesanos, intelectuales, a orillas del lago de Ilopango, tomaron esa decisión y enfrentaron represión, muerte, persecución, clandestinaje. El partido jugó un papel importante en la historia política de nuestro país, hasta integrar la guerrilla del FMLN. Un abrazo sagrado a la memoria invicta de los que tomaron esa decisión. Un saludo a Yuri Romero, que está en Los Ángeles, a toda tu familia y a todos tus amigos. Que todo te salga bien, Yuri. Un saludo a Santi de Ciudad Arce. Ponele atención a lo que hace tu abuelo, Santi. Tenés que aprender mucho de él. Y vos, Dani, no olvides que en el fútbol se trata de pegarle a la pelota y no a la chimpinilla del otro. No olvides esto. Estamos enfrentando un enemigo invisible, un enemigo poderoso, que no tiene códigos, que viene de la naturaleza, que es como una respuesta de la naturaleza a todo el daño que el capitalismo y la humanidad en general le ha proferido en estos centenares de años en que el mercado se ha consolidado, el mercado capitalista, como la fuerza determinante. El COVID-19 viene de allí. Y hoy ha puesto de rodillas a toda la lógica de acumulación capitalista en todo el planeta. Los grandes bancos, las grandes economías de Europa Occidental, de los Estados Unidos, la banca de América Latina también ha caído. Observemos que en este momento no hay noticias de gravedad ni de África ni de Oceanía. Allí vamos, sin duda, a recoger valiosas experiencias. Lo que está en juego y en confrontación en esta coyuntura es la lucha entre o mantener la economía política en pie o asegurar la defensa de la salud y los intereses de las personas. En nuestro país y en todo el planeta, esa es la confrontación que se libra. No olvidemos que en estas circunstancias, en este tipo de guerras, la lucha política interna se mantiene en pie. No hay descanso, no hay vacaciones. Y cuando el gobierno de la República decide defender la salud por encima de la economía política, este es el anuncio de una guerra política, en donde el gobierno solo tiene en su bando a las mayorías, al pueblo, pero tiene en contra a las minorías poderosas, con gran poder económico y gran poder ideológico y gran poder político, que cuentan los partidos de la Asamblea Legislativa. Esta es la pelea
que todos hemos de observar. Aquí, en el transcurso de esta confrontación, se plantea la lucha por la solidaridad. La solidaridad, resulta ser la clave para salir exitosos en esta guerra. La palabra es la solidaridad. Pero claro, el capitalismo planetario no entiende de solidaridad, entiende de ganancias y entiende de utilidades. Y lo mismo ocurre con el poder en nuestro pequeño país. Pero para el pueblo, el momento es determinante y es clave. Nosotros somos el último país del continente, el más pobre, el más atrasado, el que menos ciencia y tecnología tiene. No es casual que una parte importante de la población sea expulsada de la sociedad y la gente tenga que emigrar a diferentes lugares. Eso expresa el drama en que hoy nos encontramos. El corazón de la política ante la pandemia descansa en la construcción de la distancia social entre las diferentes personas. Y la lógica de la cuarentena se afinca precisamente en la necesidad de enfrentar exitosamente la capacidad de contagio que el virus tiene. Pero esto supone la parálisis de la producción. Esto supone que las fábricas que antes producían un producto, hoy aprendan a producir los bienes que se necesitan para afrontar la pandemia. Las empresas no pueden seguir produciendo lo que siempre han producido. No. Se trata hoy de una economía de crisis. Normalmente en El Salvador se construye una economía en crisis. Pero la economía de abajo, de la gente de abajo, porque en las sociedades hay varias economías. Pero hoy, la economía del país ha de ser una economía de crisis y se necesitará producir lo que se necesita, los bienes necesarios para enfrentar exitosamente la pandemia. Esto es parte, sin embargo, de la confrontación. Porque hasta ahora la lógica económica indica que si los de abajo están en crisis, yo de arriba me lucro de esa crisis. Eso es lo que está terminando. Ahora, el pueblo que pasa por el momento de la distancia social necesita confianza. Se aprecia cierta resistencia y desbordes en la construcción de esa distancia social que tiene una gran importancia clínica. Pero ocurre que se necesita la construcción de confianza. El pueblo ha de confiar en que lo que el gobierno está haciendo en este momento es lo correcto. Y ha de confiar en que el manejo de los fondos que el gobierno está adquiriendo será honesto, será limpio. El pueblo sabe que no son las cúpulas empresariales las que garantizan la limpieza ni la pureza de esos fondos. Lo sabe. Por eso cuando aparecen figuras que vienen de esos sectores, la gente desconfía. Primer paso. Y esto tiene que ver con el gobierno y también tiene que ver con las personas. La construcción de confianza. Pero esta confianza está al servicio de la construcción de organización. En medio de esta crisis, se ha de encontrar la manera de resolver una contradicción galopante
que es la que funciona entre la necesidad de asegurar la distancia social y la necesidad de asegurar la organización del pueblo. ¿Cómo se va a hacer? Este es un problema político que tiene que resolverse. Porque la verdad es que el pueblo no puede en estas circunstancias estar paralizado. Eso es letal. Y el gobierno necesita en estas circunstancias entender dramáticamente, rápidamente, que los ángulos decisivos de la política se resuelven en la comunidad y con la comunidad. Que sin la comunidad, toda política de salud y de salubridad no tiene asegurado el éxito. Se necesita que en las comunidades la gente tenga acceso a la comida. Por ejemplo, es cierto que al darle dinero a la gente se está empezando a resolver eso para que la gente tenga fondos y pueda comprar la comida. Por cierto, esto mantiene en pie la economía, pero también resuelve el problema del pillaje, porque la gente tiene en estas circunstancias cómo vivir, cómo tener tortillas, cómo tener pan, cómo tener queso, cómo tener frijoles y cómo tener arroz, que es lo fundamental. Pero, es que hay una orfandad impresionante en nuestro país, una pobreza impresionante en medio de la mayor opulencia. Y esto solo se aborda con organización comunitaria allí, en cada lugar. Es necesario que en este momento se piense en la organización de ollas comunes, tomando en cuenta la experiencia en otros países, incluso en países ricos como Argentina, que tiene todo. Pero allí, en momentos de crisis, la gente se organiza en comités y en cada esquina, en cada calle, hay ollas comunes. Y allí la gente tiene la comida asegurada. Aquí necesitamos hacer eso. Pasar a eso. Vamos a suponer que el gobierno no tiene capacidad para darle dinero a todo lo que necesitan. Hay que suponer eso. Por eso, las ollas comunes, o como se llame, donde la gente tenga comida. Pero luego viene la organización de la salud, llamémosle salud social. En cada comunidad, de acuerdo a las características de estas comunidades, en el área urbana y en el área rural. Ahora bien, estos comités han de actuar en coordinación con el Estado. El Estado arriba, la comunidad abajo. Pero con esta organización, la comunidad arriba y el Estado abajo. Es un juego político de poleas, en donde a partir de la organización de las comunidades, el gobierno puede saber las 24 horas del día qué es lo que está pasando en las comunidades. Y las comunidades al mismo tiempo puedan saber qué es lo que está pensando el gobierno y qué es lo que va a hacer el gobierno. Todo este andamiaje organizativo en coordinación con el gobierno. En esto han de participar sin falta las iglesias, que tienen una vasta experiencia en este tipo de organización. Y las organizaciones de abajo y el mismo gobierno necesita coordinar esto con las iglesias. Nunca, en ninguna circunstancia, el gobierno solo basta. No, hombre, el gobierno es el pueblo. El gobierno es el pueblo. Ahora, y esto elimina la necesidad de hablar
con sectores empresariales. No. Hay que hablar, hay que explicar, hay que ganar a todo sector que se pueda ganar, para que también apoyen. Uno confía en la inteligencia y en la sensibilidad de esos sectores empresariales, que se dan cuenta y deben darse cuenta que en esta coyuntura no hay para dónde irse. No hay fronteras. Que es una guerra que apenas empieza. Que nadie sabe si va a sobrevivir o no va a sobrevivir. Entonces hay que hablar con esos sectores. Y hay que coordinar el Estado, las iglesias, los comités en cada comunidad y sectores empresariales. Ahora bien, este trabajo de esos comités ha de asegurar un flujo constante de información. La gente debe estar informada. Pero para eso no bastan esas cosas que se llaman twitteres, ni bastan esas conferencias de prensa. Eso es muy importante, ¿cómo no? Y sin duda hay que seguirlas haciendo. Pero la información, ¿no?, es el nervio vital del trabajo de la gente. La gente ha de sentirse informada. Incluso antes que las informaciones aparezcan en las conferencias de prensa. Incluso antes que aparezcan en esas cosas que llaman twitteres. Pero al mismo tiempo el gobierno ha de contar con información fresca que venga de abajo. En esta coyuntura, cada comunidad y cada miembro de la comunidad ha de ser ojos, oídos y lengua al servicio del pueblo. Y el gobierno asegurando la relación y la comunicación con todos estos sectores populares. Esto significa que cada funcionario, cada ministro, cada dirigente del gobierno ha de construir aceleradamente su propia vía de comunicación, no de contacto, no, de comunicación con la gente. Ahora bien, el gobierno ha de saber que la comunicación tiene 3 componentes. 1, la comunicación no admite manipulación. 2, la comunicación es de doble vía. Yo gobierno, informo al de abajo y el de abajo informa al gobierno. Que la comunicación no es de arriba para abajo. No. Doble vía. Esta es la comunicación que el gobierno en estas circunstancias necesita tener para prepararnos ya, para esta batalla, que no va a ser fácil, que previsiblemente deje bajas, pero no todas serán letales. No todas serán letales. Ese es el punto, ese es el mensaje de este día. Hoy estamos pensando con los de las comunidades. El corazón y la cabeza está vinculada a esos sectores. Todo esto se llama solidaridad. Y todo esto requiere mucho corazón. El corazón tiene mucho que ver con el pensamiento. No olvides que uno se muere cuando se le muere el corazón. Y esta es una pelea. La solidaridad es eso. Mucho corazón, mucho sentimiento y mucha humanidad. Un abrazo para todos. Cuídense mucho y firmes en este momento.